Hola, ¿qué tal? Continuamos con esta serie de cortos tutoriales para la administración de datos o la gestión de datos de redes sociales en Power BI. Como lo habíamos prometido en un video anterior, hoy veremos lo que es la construcción de medidas. Las medidas son un tipo de dato calculado en Power BI que nos va a servir fundamentalmente para presentar totales o datos globales de todos los registros. Recordemos que cuando creamos una columna calculada, la columna calculada va a operar con cada uno de los registros. La diferencia entre una columna o una columna calculada, en este caso como costo por mil, que habíamos determinado con esta fórmula, la diferencia con una medida es que la medida nos va a sacar la información o va a totalizar la información de toda la columna y no solamente de registros en específico. Esa es la diferencia entre una columna calculada y una medida. Bien, para tener o crear una medida que sea razonable y seguramente muy común en el reporte de resultados en plataformas digitales, podemos trabajar, por ejemplo, con la inversión total realizada en el periodo. Vale decir, vamos a trabajar con el campo costo de esta nuestra tabla en Master Post y vamos a hacer la sumatoria de todos estos costos individuales. Seguramente ustedes se imaginarán, naturalmente, que yo puedo generar ese dato rápidamente con una tarjeta, creando una tarjeta y poniendo en la tarjeta el campo costo. Es decir, genero automáticamente la sumatoria del campo costo. Esto no es muy complicado. Sin embargo, no puedo operar con este dato, ya que solamente es un resumen puesto en una tarjeta. Si yo quisiera operar con este dato, por ejemplo, sacar un porcentaje de este total o proyectar para un siguiente año el incremento, digamos, en un 10% sobre este total invertido, necesito trabajar ese dato como una variable. Y para eso lo voy a hacer a través de una nueva medida. ¿Cómo creo una medida? Voy a primero marcar la tabla con la que estoy trabajando para que la medida se incluya entre los datos de la tabla. Y en herramientas de tabla, acá en la parte superior, voy a hacer clic en este icono nueva medida, un icono que tiene una calculadora. Creo una nueva medida y automáticamente Power BI me propone un nombre para esa medida, en este caso, medida, que voy a cambiar por inversión total. Esta inversión total va a ser igual a la suma de costo. Cierro paréntesis y tengo creada mi medida inversión total. Puedo ver que en mi tabla de Master Post aparece ya con el icono de esa calculadora este total de inversión en el periodo, es decir, de todos los registros ingresados y que también va a poder operar con los filtros que vaya a poner más adelante. Si yo pongo este campo calculado, más bien, perdón, esta medida en una tarjeta, en una nueva tarjeta, voy a obtener el mismo resultado. Sin embargo, como veremos enseguida, este dato es, si bien es el mismo hasta acá, con este dato yo puedo operar, es decir, puedo trabajar
otros elementos, otros datos o hacer nuevos cálculos utilizando ya este dato con el nombre de inversión total, cual fuera una variable. Vamos a hacer un pequeño ejercicio creando otra medida, porque una de las características fantásticas de las medidas en Power BI es que puedo trabajar o utilizar medidas dentro de otras medidas. Voy a crear una nueva medida que va a ser esta vez un bloque de texto que yo denominaré texto inversión. Este texto inversión será igual a el monto total invertido en el periodo fue espacio, cierro comillas. Recordamos que las cadenas de texto deben ir necesariamente entre comillas. Y para concatenar este texto con la medida que ya hemos creado, uso ampersand o la I inglesa. Y ahora pongo el nombre de mi medida. El nombre de mi medida era total inversión total. Aquí está. Total. Perfecto. De esta manera he creado otra variable, esta vez una variable de texto que junta el texto, el monto total invertido en el periodo fue, espacio, con este total. Vamos a ver qué sucede cuando pongo esta nueva medida de texto en una nueva tarjeta. Abro la tarjeta, lo suficiente como para que me muestre el texto. Y esta medida la coloco en el campo de la tarjeta, funciona perfectamente como un campo. Y como pueden ver, he podido operar con este dato. No podría hacer sino crear un texto donde diga el monto invertido fue y aparte otra tarjeta con el monto. Si solamente usara tarjetas. En el caso de usar medidas, puedo operar esa medida dentro de otras medidas para resolver casos como este. Vamos a ponerle algo de formato, quitamos la etiqueta y si se fijan, este dato numérico no tiene comas o puntos de miles o comas decimales, no tiene la coma decimal, pero con solamente los dos decimales, no tiene formato. ¿Cómo hago para ponerle formato a este texto? Pues debo ir a la medida y decirle que este campo irá con la función format del dato y ahora le pongo el formato, siempre entre comillas, dos almohadillas, coma, dos almohadillas más, un cero y dos almohadillas más. Cierro el formato y automáticamente, cuando actualiza, ya me ha brindado el formato numérico con la separación de miles. De esta forma es que puedo operar con una medida. El uso de las medidas es amplísimo en Power BI. Nos sirve como variables numéricas para presentar totales, como variables con las que podemos operar para generar nuevos datos, para proponer incrementos, hacer cálculos entre esos datos totales, etcétera, etcétera. El uso de medidas es realmente importante en el desarrollo, en el diseño
de informes en Power BI. Con esto hemos concluido este corto tutorial sobre la manera de construir medidas para indicadores de desempeño en redes sociales utilizando esta plataforma. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.